Bien, mis hermanos, vamos a pensar unos minutos en la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer, un texto de la palabra del Señor Jesús para tomar como base para esta enseñanza en esta mañana. Romanos, libro de Romanos, vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Romanos. Romanos capítulo 10 en el versículo 8. Vamos a mirar este texto de la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, vamos a observar el verso 8. Dice la Biblia, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a pensar unos minutos en estos textos de la palabra del Señor. Quiero hacer énfasis más en el versículo 8. Y quisiera titular la enseñanza en esta mañana bajo esa premisa o esa pregunta que a veces le hacen a uno algunos hermanos. Algunos hermanos le dicen, cuando uno les dice que hay que evangelizar, que hay que hablarle a los amigos, a los vecinos, algunos siempre se preguntan, hermano, ¿y qué le predico? ¿Y qué le predico? Es a veces la pregunta que surge. ¿Y qué le predico? Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre ello. ¿Y qué predicamos? ¿Qué es lo que debemos predicar? A veces nosotros pensamos que lo que transforma a la vida, que lo que transforma la vida de una persona es seguramente los testimonios. Y a veces nos gusta contar testimonios. Y le contamos a la gente el milagro que el Señor hizo. Y a veces creemos que si no hay un testimonio para contar, que si no tenemos un milagro para contar, entonces no hay nada que contarle a la gente. A veces tergiversamos la predicación del evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra predicación realmente no está basada en nosotros. Ni siquiera debemos tener en cuenta que ni siquiera la predicación está basada en lo que nosotros hacemos para Dios, sino la predicación debe estar basada en lo que Dios ha hecho por nosotros. En estos días atrás hablaba con alguien y yo le decía, y me decía, pero es que Dios depende de que yo lo adore. Le dije, no, es que, o Él espera que yo lo adore, y si yo no lo adoro, entonces hombre, a Dios le sobra que lo adoren. Tiene ángeles, arcángeles, tiene huestes celestiales que lo adoran todo el tiempo. Y resulta que nosotros a veces creemos que Dios depende de nosotros, y Dios no depende de nosotros. Nosotros somos dependientes de Él. Él es el eterno. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos término de todo. Pero Dios es eterno. Entonces, no se trata, cuando hablamos de predicar el evangelio, no se trata solamente de decirle, claro, eso está muy bien, contarle a otro, el Señor me sanó, el Señor me libró, el Señor. Eso pasa como, préstele buena atención, alguien me decía una vez, a mí sí me gustaría meterme al evangelio para dejar de ser un borracho. Y yo le decía, lamento decirle que el evangelio no es para que usted deje de ser borracho, deje de ser mujeriego. El evangelio es para que usted sea salvo. Lo otro, el librarse del licor, el librarse de todas esas costumbres, es el efecto de creer en el evangelio. Es el efecto de recibir la salvación.
Pero nosotros no estamos en el evangelio porque le estemos huyendo a la cerveza. No estamos en el evangelio porque le estemos huyendo a la discoteca. No estamos en el evangelio porque le estemos huyendo al desorden social. No, estamos en el evangelio porque queremos ser salvos. Ese es el principal objetivo del evangelio. Ese es el principal objetivo de la predicación, la salvación de la gente. Entonces algunos le dicen al que están evangelizando, mire, si usted quiere dejar de engañar a su mujer, métase al evangelio. Es más, otros hasta le dicen, si usted quiere hacer plata, métase al evangelio. Y resulta, hermano, resulta que ese no es el objetivo del evangelio. Entonces, ¿qué le predico? Hay algunos que les surge esa inquietud, hermano, o a veces cuando se incluye a algunos en un grupo de evangelismo y vamos a ir a evangelizar y vamos a hacer una reforma, entonces lo primero que dicen, hermano, pero es que yo no encuentro qué decir, yo no encuentro qué decir, yo no encuentro qué contar, entonces terminan hasta inventándose por allá historias y hasta, bueno, creándose un evangelio fantasioso, cuando realmente la palabra del Señor dice en el texto que leímos, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué se requiere a la hora de predicarle el evangelio a alguien? Que la palabra de Dios esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Si desconocemos la palabra, no podremos evangelizar a nadie. Si no somos conocedores de la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a hablar a otro? Usted podrá decirle, mire, yo llevaba una vida de borracho y todo, pero me metí al evangelio y mire cómo me cambió. Entonces, algunos pensarán que solo ir al culto y estar allá y con eso ya listo, estoy cambiando. No, necesitamos la palabra, necesitamos la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Bien dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis apreciados hermanos y oyentes, en esta preciosa mañana, permítame decirle que tener la palabra de Dios en casa es tener cerca su consejo para una vida diferente. Eso es lo que hay que decirle a la gente, hermanos. A la gente hay que decirle, mire, de pronto algunos dicen, hermano, pero es que la Biblia dice que hasta que no se ha predicado el evangelio en todo el mundo y luego de eso viene el fin. Y algunos están diciendo por ahí, hermano, y el evangelio no ha llegado a todo el mundo. Ojo, te equivocas. Te equivocas. Y le voy a decir por qué. Porque muchos de los países donde tú crees que el evangelio no ha llegado, el evangelio pasó hace rato por ahí y ellos lo rechazaron. Mire que el apóstol Pablo menciona una cantidad de países de Europa que él visitó, pero que al día de hoy ellos lo que hicieron fue rechazar ese evangelio que les predicó Pablo y los apóstoles de su tiempo. Entonces, más bien estamos llegando, nosotros prácticamente casi que somos los últimos en conocer el evangelio. Entonces, no se me relaje, digámoslo así, no se me relaje de a mucho, porque la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es firme. Yo creo que lo que hay es que conocer la palabra. Algunos dicen, hermano, el evangelio no ha llegado a Etiopía. Sí, ya llegó. Ya llegó a Etiopía. Sí. La Biblia habla que predicaron el evangelio en Etiopía. Fue que lo rechazaron. Hermano, que el evangelio no ha llegado a Asia, a muchos países de Asia. Sí estuvo en Asia. Que lo rechazaron fue otra cosa. Entonces, nosotros no podemos llegar a pensar o a decirle a nadie, nosotros no podemos llegar a decirle a la gente cosas que no son. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca. Si no hay un testimonio grande para contar,
si no hay un testimonio, porque a veces creemos que a la gente la traemos a los pies de Cristo es diciéndole, y el paralítico se levantó. Y mire que hay gente que dice, uy, hermano, pero es que hoy en día ya casi no se levantan paralíticos. Es que hoy en día, mire, todos los enfermos están muriendo, ninguno se está sanando. Porque dicen, no, es que cuando en el principio, hasta con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Era la muestra para un pueblo rebelde y contumaz. Era la muestra para un pueblo que no valoraba la gracia de Dios. Hermano, al contrario, tenemos la bendición de que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Ahora, alguien decía, pero ¿por qué se están muriendo los hermanos? Hermano, pero es que la Biblia dice que está establecido para los hombres que se mueran. Vea, nosotros tuvimos una devocional por la situación, cuando estaba la situación del hermano Ciro Calderón, tuvimos una devocional, toda la veeduría, tuvimos una devocional y en esa devocional se invitó al hermano Pablo Flores a que predicara. Y el hermano Pablo Flores predicó en esa devocional y oró y manifestó su aprecio por el hermano Ciro y todo. Y a los 15 días seguía vivo el hermano Ciro y el hermano Pablo muerto. Entonces, usted y yo puedo estar predicando hoy aquí, pero yo no sé dentro de 15 días, 8 días, un mes. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Estar preparados. Estar preparados. Amén. Cuidarnos sí, pero estar preparados para lo que Dios tenga diseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Además de eso, entonces, mire usted que lo que necesitamos es la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. Es lo que necesitamos darle a conocer a la gente. Entonces, si el hermano Ciro no fue sano y si el hermano Pablo no fue sano y si la hermana María en este caso no fue sanada, entonces, ¿qué vamos a decir, hermano? Qué vergüenza, ¿qué vamos a decirle a la gente si los enfermos se están muriendo? Sigue predicando a Cristo, que la Biblia dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es que, hermano, los cristianos, muertos o vivos, somos de Dios y ya. Alabanzas al Señor. Eso es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hay que predicar. Así que a la gente hay que decirle que es necesario que tenga la palabra en su casa. Que tener el consejo de Dios en casa es la oportunidad para tener una vida diferente. Hay un salmo bastante conocido por todos nosotros, el Salmo 119, en el versículo 105, dice la palabra del Señor en este salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A la gente hay que decirle que la palabra de Dios, que la Biblia nos acerca a las bendiciones de Dios y nos proporciona las herramientas para una mejor calidad de vida. ¿Qué hay que decirle a la gente? Que tenga contacto con la palabra de Dios. Eso es lo que hay que predicarle a la gente, que tenga contacto con la palabra de Dios, que se acerque a la palabra de Dios, que se acerque a esta palabra viva, que es la lámpara a sus pies. Es lo que te señala el camino. Hay que decirle a la gente, la Biblia, la palabra de Dios, es la que alumbra tus pasos. Es la que ilumina el camino, es la que debe señalarte dónde vas a poner tus pies. Es una forma de acercarte a las bendiciones de Dios. Tener la Biblia y conocer la palabra de Dios termina proporcionándonos las herramientas para una mejor calidad de vida. Mire que hay gente que tiene la Biblia pero la desconoce. Hay gente que tiene la Biblia, pero no tiene ninguna cercanía con la palabra de Dios. Por eso es que en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, la palabra del Señor dice firmemente en este capítulo 4, a partir del verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad,
El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, esto es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Mire lo que dice. Acabamos de leer el Salmo 119, el verso 105, donde dice el Señor, donde dice el salmista, perdón, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero eso es ¿para quién? Para el que se acoge a la palabra de Dios. Si tú le predicas o si tú motivas a alguien a quien le estás hablando de Dios, lo motivas a que tengas contacto con la palabra, a que tengas contacto con la Biblia. ¿Sabe que tuve una experiencia en estos días? Una señora me estuvo escribiendo y que quería conocer de Dios. Usted se imaginará que la gente oye estos mensajes en redes y ella quería conocer de Dios y quería oír al respecto. Y me dijo, pastor, ¿qué hago? Le dije, empieza leyendo la Biblia. Sí, claro, pastor. ¿Y qué libro empiezo a leer? Le dije, empieza leyéndote Hechos de los Apóstoles. Léete Hechos de los Apóstoles. Hermano, y se leyó todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y después me llamó y me dijo, pastor, qué libro tan enriquecedor. Hay cosas que entendí ahí. Y me dijo, ¿y ahora qué libro leo? ¿Y ahora cuál leo? Mire que a la gente hay que llevarla a que tenga contacto con la palabra. A la gente hay que llevarla a que tenga contacto con la palabra. Nosotros a veces creemos, perdónenme lo que voy a decir y no estoy en contra de ello, pero a veces nosotros le decimos a la gente esto, amigo, si usted quiere conocer a Dios, ore a Dios para que Dios le muestre el camino. Hermano, el camino ya está señalado. La gente lo que tiene es que leer la Biblia. El camino ya está señalado. Claro, hay que orar, sí, pero es que a la gente hay que enseñarles el manual. Eso pasa como cuando usted es un conductor, pero usted no conoce el código de tránsito. Entonces usted le dice a un policía, señor agente, ¿cómo hago para conocer el código, cuál es el camino y cómo debo actuar? Y que él le diga, no, pídale a Dios que le muestre. No, ¿qué le va a decir el policía? Lea el manual. Claro, lea el manual, lea el código de tránsito y ahí se va a dar cuenta. Igualito, hermano, igualito. Si nosotros queremos que una persona comprenda el verdadero mensaje, hay que invitarlo, motivarlo a que tenga un encuentro con la palabra de Dios. Que tenga un encuentro con la palabra de Dios. Mire que esta señora que le digo, me llamó y me dijo, pastor, tengo unas ganas de bautizarme, solo con leer Hechos de los Apóstoles. Yo quiero bautizarme. Dijo, pero no soy casada. Entonces, ¿qué problema? Tranquilo que la próxima vez que hablemos, le tengo una solución. Entonces, mire que sin necesidad de decirle qué tenía que hacer, Dios va mostrando el camino a través de la palabra de Dios. Y necesitamos es eso, predicarle a la gente la palabra. De milagros está lleno el mundo. Mire, yo estaba hablando con una vecina acá de mi casa, le estaba hablando del evangelio y me puse a contarle y ella me decía, qué niño tan bonito, Matías, qué niño tan hermoso. Y yo le dije, es un regalo de Dios. Es un milagro que Dios hizo en la casa y comencé a contarle y me dijo, ay, pastor, qué maravilla. O sea que a usted les pasó igualito que a una amiga mía, fulana de tal. Ella le pidió mucho a Dios que le diera un niño y a los años el Señor se lo concedió. Entonces uno queda así como desarmado y dice, bueno, pero es que yo oré al Dios verdadero y me respondió. Entonces ya ella está en otra cosa y también tuvieron un niño y entonces mi testimonio quedó por el suelo. Y yo entendí lo que vivió Moisés, porque Moisés, aunque fue con una vara y la lanzó allá y los magos y los brujos y todo eso, también convirtieron sus varas en serpiente. Entonces yo me imagino a Moisés en la misma situación mía. Bueno, ¿y este Dios a qué me mandó aquí? Ese milagro que hizo entonces conmigo, lo puede hacer todo el mundo. No, pero al final termina prevaleciendo la obra de nuestro Dios. Termina prevaleciendo la grandeza de nuestro Dios.
Y yo le decía a ella, aproveché y todo eso, yo le decía, sí, vecina, muy bueno. Es que Dios es muy bueno. Uno habla con Dios y Dios lo escucha, no importa en qué parte esté, pero una cosa te hace falta. Sí, ¿y como qué? Te hace falta conocer la salvación de Dios. Y ahí nos metimos. Y por ahí estamos trabajando. Así que entonces, yo creo, y es más, hasta le pregunté, ¿usted lee la Biblia? ¿Conoce la Biblia? Sí, yo la tengo una Biblia grande que me la dio el obispo no sé qué y qué tal, y eso me contó un poco de cosas. Dije, bueno, ¿la has leído? Bueno, por ahí el Salmo 91, por ahí el Salmo 23. Y bueno, ¿y te has preocupado por la salvación? Léete tal capítulo, escudriña tal capítulo. Es que, hermano, lo que nosotros hemos vivido es para testimonio, sí, a otros, pero lo que Dios ha hecho por nosotros no es para testimonio de ellos, es para salvación de ellos. La salvación de ellos es lo más importante. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que el mundo de hoy necesita conocer. Ese es el mensaje que la gente necesita comprender. Vea, entonces dice el libro de Proverbios, estamos en Proverbios capítulo 4, el verso 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y oiga, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo sí quiero que tengamos esto en cuenta. Ahora, cuando una persona entiende que escudriñar la Biblia, que tener la Biblia en casa y escudriñarla y leerla y meditar en ella cada día, la gente debe entender los resultados que eso trae. La gente tiene que saber cuáles son los resultados que trae el tener la palabra. Y usted y yo, como iglesia, debemos saber qué resultados le trae a la gente el predicarles la palabra, el motivarlos a tener un contacto constante con la palabra de Dios. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y mire que da un efecto. Esas palabras producen un efecto. ¿Sabe qué efecto traen? Dice, porque son vida. Son vida a los que las hallan. Mi estimado hermano, tu testimonio no le da vida a nadie, pero la palabra de Dios sí. Prediquemos la palabra. ¿Y qué le predico? Predica la palabra. Una vez hablaba con un pastor y me dice que un líder, un obrero, alguien por allá, un líder, le dijo esto, pastor, vengo a visitarlo porque es que todos los libros que tengo en la casa ya los prediqué. Entonces vengo a que me preste un libro para predicarlo. Y el pastor le dijo, le tengo uno muy bueno, predique la Biblia. Porque a veces le damos como mucha credibilidad al concepto humano, pero hermano, lo que transforma la vida de la gente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el poder del Espíritu Santo a través de esa palabra que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo el que lo convence y es la palabra de Dios la que actúa mancomunadamente con ese poder del Espíritu Santo. Así que hablemos la palabra de Dios. El Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Hermanos, ¿no quieres tú perder tiempo con una persona al predicarle el evangelio? Háblele la palabra de Dios. Porque el Señor dice, mi palabra no volverá vacía. Ten en cuenta una cosa, cuando tú le predicas a alguien la palabra de Dios,
téngalo por seguro que cuando le predicas a alguien la palabra de Dios de verdad, le predicas el evangelio vivo, la palabra del Señor, sencillamente, hermano, esa palabra hará un efecto. Enséñale a la gente a tener un contacto con la palabra y verá que habrá un efecto. Habrá un efecto en ellos. Dice el Señor, no volverá a mí vacía. Entonces dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Oiga, hermano, aunque usted no lo crea, pero seguir el consejo de la palabra de Dios te libra de muchos males. Libra hasta tu cuerpo de enfermedades. ¿No es eso lo que dice aquí el texto? Es medicina para tu cuerpo. Así que hagamos eso. Tengamos en cuenta la palabra de Dios. Tengamos en cuenta la palabra de Dios. En este tiempo sí que lo necesitamos. De manera urgente. Lo necesitamos. Es medicina para tu cuerpo. Es refrigerio para tus huesos. Bendito el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, el hombre que sigue la palabra de Dios será librado de muchos males, de muchas cosas terribles, pero hay que seguir lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, el apóstol escribe, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el apóstol Pablo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces había un conflicto entre los judíos. Ellos creían en la vida eterna, pero no querían creer en Jesús. Y siempre les generaba un contraste, porque cuando querían estudiar las escrituras se encontraban era con Jesús, pero no lo querían aceptar. Así que la tarea nuestra es indicarle a la gente que escudriñe, no solo que lea, es que reflexione, es que estudie, es que pregunte, es que comprenda realmente a qué se refieren las escrituras. Es eso lo que hay que hacer. Es en eso en lo que nos debemos enfocar. Y ya para ir concluyendo, el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, mire lo que dice la Biblia. En este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, hay un versículo ahí que es el versículo 13, donde dice la Biblia, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Alabanzas al nombre del Señor. Mire que las palabras del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que a la gente se le predica la palabra de Dios y la pone en tela de juicio. La pone en tela de juicio. Se le predica la palabra, entonces entran en duda. ¿Será que sí? ¿O será que el pastor está equivocado? ¿O será que el hermano que está predicando está equivocado? Se pone en tela de juicio. Bueno, no somos perfectos. En algunas cosas seguramente nos equivocamos. Pero, hermano, la palabra de Dios no la pongamos en tela de juicio.
El hecho de que alguien interprete mal un texto no me da a mí motivos para rechazar la palabra. Porque aunque alguien la interprete mal, la palabra de Dios sigue diciendo la verdad que es. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Yo siento que Dios está hablando esta mañana. ¿Qué le predico? Predícale la palabra. Anúnciale el mensaje de Cristo. Y dice, oyeron la palabra, no, la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Y qué es en verdad la palabra? ¿Qué es en verdad lo que ellos oyeron? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Enseñémosle a la gente a recibir la palabra en sus corazones. Enseñémosle a la gente a recibir el mensaje. Enseñémosle a la gente que la palabra de Dios no tiene reparo. Enseñémosle a la gente que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Enseñémosle a la gente que la palabra de Dios es una espada que es más cortante que toda espada de dos filos. Enseñémosle a la gente que la palabra de Dios redarguye, reprende, exhorta. Ve, hermano, usted no podrá con su cantaleta y con su habladera y sus testimonios y su presión, usted no podrá convencer a alguien, pero predíquele la palabra y verá que la palabra lo redarguye. Predíquele la palabra de Dios, enséñele la palabra de Dios y la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios reprende, la palabra de Dios exhorta. ¿Qué le predico? Predícale la palabra. Predícale a Cristo. Muéstrale el camino. El etíope una vez se encontró con un apóstol, Felipe, y le dijo, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Explícale la Biblia. Explícale el evangelio a la gente, explícale la palabra, pero para ello necesitas disciplinarte. Tú debes disciplinarte primero. Tú no podrás hablar lo que no sabes. Con razón la Biblia dice, de lo que sabemos, de eso hablamos. De lo que hemos oído y de lo que sabemos, de eso hablamos. Pues permítame decirle, creo que debemos empezar nosotros por tener contacto directo con la palabra de Dios. Y ya que nos ha quedado tiempo en esta pandemia de leer. Porque yo le voy a decir una cosa con todo respeto. Pero si usted, después de esta pandemia, no sale más afilado en las escrituras, usted perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Sí, con respeto y con mucho aprecio se lo digo. ¿Y por qué perdió el tiempo? Porque no se trata de no tener tiempo, se trata es de disciplina. Yo por lo menos este tiempo, especialmente el tiempo que estuvimos muy aislados, totalmente encerrados, parece mentira, pero hasta aproveché y por ahí en mi forma autodidacta, hasta estuve por ahí molestando el piano. El hermano David sabe, por ahí le comenté, por ahí dándole al piano. Hombre, música, palabra, oración, consejo. Hermano, no podemos perder el tiempo. Todo este tiempo que tenemos en casa no lo puedo estar pasando en Netflix viendo las últimas series que aparecen o películas y de todo. No, hermano, eso no me edifica. Hay algunos que hasta están felices porque están repitiendo a Betty la Fea y se la están viendo. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Hermano, necesitamos empezar nosotros. ¿Qué le voy a decir a una persona? ¿Qué le voy a predicar? Prediquémosle la palabra, pero para predicarle la palabra
yo debo conocerla. Ocúpate, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Vamos a ocuparnos de lo que realmente debemos ocuparnos. Esto es de Dios esta mañana. Dios nos está invitando a ocupar bien nuestro tiempo. No te estoy diciendo que dejes a un lado tu trabajo y tus compromisos. No, todos tenemos compromisos diferentes a la vida cristiana. Trabajamos de una manera, trabajamos de otra, tenemos niños estudiando, tenemos compromisos de una y otra índole. Usted seguramente está estudiando, usted seguramente es maestro, usted seguramente es patrón, usted seguramente es obrero, pero hermano, aprovechemos para conectarnos con la palabra de Dios, conectémonos día tras día con la palabra de Dios y de eso hablaremos a los que lo necesitan. ¿Quieres hablar algo? Conoce la palabra, enséñales a Cristo, muéstrales el camino. No hables tanto de ti. Yo era, yo tenía, yo iba, yo hacía, el Señor hizo conmigo. No hables tanto de ti. Acuérdate que una vez le llegaron a Juan y le dijeron, oiga Juan, ¿cómo te parece que Jesús, el que tú bautizaste, está haciendo más discípulos que tú y está bautizando más gente que tú? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Y sabe qué le dijo sabe qué le dijo Juan? Dijo, no, es que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Alabanzas al Señor. Así que el mundo no necesita conocer qué hizo Dios contigo. El mundo necesita conocer es quién es el Señor y qué regalo tiene para ellos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Yo siento la presencia de Dios aquí esta mañana y quiero invitarles a que adoremos al Señor y le digamos al Señor, gracias, Señor, por la palabra. No le hablo de esta predicación esta mañana, sino dile gracias por la palabra que llegó a mi vida, por ese evangelio glorioso que llegó a nuestro corazón. Gracias, Señor, por dejar las escrituras a nuestra disposición para conocerte y de esa forma también anunciar el mensaje. Oh, soberano Señor, te alabo, mi Dios, en esta mañana. Recibe, mi Dios, toda la honra y toda la gloria en este día. Gracias, Señor, porque tenemos que anunciar, porque tenemos la palabra profética más segura, porque tenemos una palabra poderosa para dar a conocer. El mundo necesita conocer es tu palabra. El mundo está deseoso es de tu palabra, Señor. Aunque muchos traten de negar, Señor, tu presencia, no podemos vivir de experiencias personales. Tenemos que aprender a depender, Señor, de lo que solo tú has hecho y sigues haciendo a través de la predicación de este glorioso evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, danos, oh Dios, danos, Señor, ese firme deseo de entrar en contacto diario con tu palabra, de crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra y que a la vez podamos también dar testimonio a otros de tu soberanía, de tu grandeza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga a todos y continuamos con el orden de nuestro culto.